Todopoderoso. Venimos, Señor, delante de tu presencia, agradeciéndote no solamente tu bondad, papito lindo, sino agradeciéndote la oportunidad, Padre Santo, de estar en tu presencia, la oportunidad de sentarnos a una mesa, Señor, a oír tu palabra, a ser enseñados por ti, por tu Santo Espíritu. Gracias por la oportunidad de ser parte de tu discipulado, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, nosotros te damos gracias y te bendecimos. Te rogamos, Señor Dios, humildemente que tu palabra se cumpla. Esa palabra donde dijiste que dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Te rogamos, Señor Dios, que nosotros unidos a la distancia, Padre, en un mismo propósito, en un mismo sentir, el escuchar tu palabra, podamos, Señor Dios, degustar de tu presencia en nuestros hogares, papito lindo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te rogamos también que sea tu sangre bendita la que nos cubra hoy, la cual invocamos sobre nosotros, la sangre del Cordero de Jehová, la sangre del Cordero que pudo vencer, para que, Señor Dios, no solo nos haga aptos para toda buena obra, sino para que borre de nosotros cualquier pecado, iniquidad, transgresión, y Señor Dios, aún la maldad que nos lleva a pecar. Te suplicamos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Oh, papito lindo, voluntariamente llevamos a ti, Señor Jesucristo, nuestra mente en obediencia. Oh, sí, a tu obediencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermana Anita. Empecemos, pues. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Pues esta noche tengo este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? Ahí sí que yo creo que yo siempre lo he dicho y lo pienso, que el Señor nos permite poder compartir de la palabra, pero primero nos habla a nosotros. Porque yo a través del tema que me tocó, les voy a compartir un pequeño testimonio que me pasó, ¿verdad? De que del tema que me tocó es sobre la fe. Y entonces yo le decía al Señor en eso, ¿verdad? De que a veces nosotros con nuestra fe fallamos, y más porque cuando todo marcha bien y todo está bien, yo creo que cualquiera dice tengo fe, pero cuando estamos en medio de una prueba, en medio de un proceso, es cuando realmente la fe se ve qué tan grande es o qué tan pequeña es, o si tenemos o no tenemos fe, ¿verdad? A través del tema que me tocó, pues nosotros pensábamos bautizar a Anita, pero no se había dado el momento indicado. Pero escuchando el apóstol del tema que estaba dando, y yo dije, Dios mío, definitivamente por fe voy a bautizar a Anita. Entonces, ese es un pequeño testimonio de lo que yo aprendí ahí, ¿verdad? Y por eso mismo, que entonces se me dio ese versículo que dice en Romanos 10:17, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Entonces yo oyendo y se cumplió, ¿verdad? Porque yo oyendo la palabra, decidimos nosotros bautizar a Anita, porque yo dije que estamos esperando, que estamos haciendo, no es correcto. Entonces les comparto eso porque la verdad este tema a mí me bendijo. La verdad que pues Dios es tan bueno, y sigue siendo bueno y en todo momento, ¿verdad? Y dice en Romanos 10:17, que así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje. O sea que nosotros confiamos. ¿Y cómo confiamos en Dios? Cuando nosotros oímos su palabra. Y una de las cosas que yo entendía de que cuando nosotros tenemos miedo, y créanme que yo estoy aquí, yo no estoy acostumbrada a hablar mucho público, entonces me pongo muy nerviosa, pero yo le decía al Señor, Señor, dice que por fe estoy aquí, y por fe yo creo que el Señor quita el miedo, ¿verdad? Entonces, el temor de querer hablar en público, yo soy muy, muy nerviosa, pero ahí sí que la honra y la gloria para Dios, porque yo dije, si no es así, nunca voy a poder hacerlo, y ahí sí que
bendito Dios que ahí siempre nos respalda en todo lo que nosotros, Él conoce en nuestro corazón. Y nuestra fe aumenta cuando nosotros estamos en medio del proceso, porque cuando nosotros, yo les puedo decir y tengo la certeza de que Dios es algo que nosotros tal vez no podemos verlo, pero vemos las obras que Él hace en nuestras vidas, miramos las cosas que hace, porque miren, yo me metí a averiguar sobre el significado de la certeza. Yo dije, ¿qué es la certeza? Y dice que es un conocimiento seguro y claro de algo, en algo que nosotros creemos. O sea que si nosotros estamos en medio de una lucha, en medio de una prueba, y nosotros creemos que el Señor lo va a hacer, porque nosotros no creemos en algo que no hace cosas grandes, sino que nosotros creemos en un Dios grande y poderoso. Y por medio de eso, pues, yo he visto la mano de Dios tan grande, ¿verdad? Yo creo que la fe es tan importante en nuestra vida, así como en nuestro hogar, en la vida de en cada uno de nosotros, y en nuestro hogar es tan importante porque nuestros hijos están alrededor. Yo como madre, pues me toca a veces que decirle a los patojos qué tienen que hacer, porque nosotros, decía el apóstol en la prédica que yo estaba escuchando, de que nosotros como padres, como madres, o porque a veces no hay papá, ¿verdad? Solo mamá, o al contrario. Entonces nos toca a nosotros guiar a nuestros hijos, enseñarles que aprendan a confiar en el Señor. Y entonces nosotros debemos escuchar, pero también debemos practicarla, porque la palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, yo creo que si nosotros vamos martes, vamos domingo, o nos quedamos a los 3 servicios, no es porque nos miren que nosotros estemos, o que nos llamemos, que nosotros sí nos estamos llenando, pero ¿de qué, verdad? Porque nosotros tenemos que llenarnos de la palabra que nos enseñan nuestros pastores, ¿verdad? Se nos ha hablado de diferente manera, y yo creo que a través de todo lo que nosotros hemos recibido, eso también podemos dar, porque ¿qué podemos dar nosotros a nuestros hijos o en la calle, o como un testimonio, si nosotros no hemos recibido nada, si vamos solo por ir a escuchar y salir igual? Entonces yo creo que ahí aumenta la fe. Imagínense ustedes una persona que esté en 3 servicios, que se conecta, que esté discipulándose, que esté escuchando palabra, se llena más. Yo pienso así, y yo lo he visto en mí, no porque yo sea tan espiritual, pero yo he visto cómo Dios ha actuado, ¿verdad? Cómo Dios nos respalda aún en las cosas que nosotros quizás no creemos que sean posibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y como les decía, ¿verdad? Cuando viene la prueba es cuando nosotros tenemos ejemplo como la historia de Moisés. Ahí en Hebreos 11:23 estaba leyendo que dice: los padres de Moisés confiaron en Dios, y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. O sea que ellos ahí se vio la fe que tenían porque ellos confiaban en el Señor. Entonces ellos no tuvieron miedo. Imagínense ustedes, yo me puse en qué pensar, y yo digo yo que o dejara a mi hija en un lugar y después regreso, o no sé, yo no lo podría hacer, porque a veces esa fe nosotros no tenemos, esa fe que yo me admiro de la fe que ellos tienen, ¿verdad? Y una de las cosas que yo estaba viendo hoy y me puse en qué pensar sobre una hermana que yo la admiro bastante, porque ella le pasa a una, le pasa a otra, y ahí está. Tiene fe y sabe a quién sirve. Entonces nosotros a veces, cuando vienen las pruebas, ahí es donde realmente nos damos cuenta, ¿verdad? Y por eso es que, pero miren, hermanos, qué tan hermoso es, porque porque decía el apóstol que Moisés no era el que confió, sino que los padres. Entonces, como nosotros como padres tenemos que confiar que nuestros hijos, a pesar de todos los ataques del enemigo, nosotros tenemos que creer y confiar que Dios está con nosotros, y Dios nos respalda, y que Dios es el que se encarga. Nosotros encarguémonos de servirlo, encarguémonos de orar,
de poder pedirles sabiduría para poder darles una buena enseñanza a nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces, si no hay una enseñanza correcta en casa, yo creo que ellos también eso es lo que llevan, sea en el colegio, en la escuela, porque como padres nos corresponde a nosotros, porque si ustedes se dan cuenta aquí en este versículo, los que tuvieron fe fueron los padres de Moisés, porque Moisés no, en ese momento pues él era un bebecito, ¿verdad? Ellos tuvieron fe de que él no le iba a pasar nada. Y en el versículo 24 dice, siempre en Hebreos 11:24 dice que Moisés confió en Dios. Por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey, ¿verdad? Sino que no quiso tampoco disfrutar de lo que podía, no quiso disfrutar de lo que podían hacer o tener junto a ella. O sea que cuando Moisés confió y reconoció a Dios, llegó a entender la fe de Moisés fue tan grande que tuvo que despojarse de todo lo que se podría decir lo contaminaba, ¿verdad? Sino que él prefirió sufrir lo que sufría el pueblo. Entonces, imagínense, hermanos, qué gran fe. Entonces yo me pongo a pensar de que cuando yo pasé por un proceso tan difícil, el Señor nos prepara siempre, siempre nos prepara antes de que pase que venga la prueba, porque si no hay prueba, y no tiene, yo siento que no avanzamos espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando ya miramos que nosotros, ¿cómo miramos que avanzamos? Es cuando nosotros miramos que vamos avanzando, escalando y pasando los obstáculos que Dios permite muchas cosas en nuestra vida, pero no es para nuestro mal, sino que Dios permite para que nosotros avancemos, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno y tan fiel que a pesar de lo que nosotros somos, él es bello. Y dice en el versículo 26, en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías. Sé que yo entiendo aquí que él ya había entendido. Yo me sorprendo porque yo digo, Dios mío, nosotros a veces solo con que nos hagan una cara, nosotros salimos huyendo. Imagínense que él ya había entendido el propósito de Dios en su vida. Tuvo la fe, esa fe que nosotros debemos tener cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿verdad? Y entonces estaba pensando yo en eso y yo le decía a Dios, soy Dios mío, yo la verdad he pasado tantas cosas y yo sé que me he dado cuenta que no tengo tanta fe como debíamos de tenerlo, ¿verdad? Y yo lo único que les puedo decir es de que nosotros cada día podemos practicar la fe que el Señor espera de nosotros. Y en medio, yo no sé si alguno está pasando por algún proceso, por alguna situación difícil, pero yo creo que Dios en medio de eso, Él está, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es confiar y tener la certeza de que sí tenemos un Dios poderoso, que todo, cuando ve Él, porque Él nunca va a dar una carga que nosotros no podemos llevarla, Él siempre va a dar algo que nosotros, Él sabe que nosotros podemos soportar. Y también en Pedro, hermanos, si me acompañan en Pedro, primera de Pedro, del 1 al 6, dice que por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Porque cuando nosotros nosotros aceptamos al Señor y creemos en Él. Pero cuando nuestra fe, el Señor nos va probando con cositas tan chiquitas para que Él ve en nosotros qué tan capacitados estamos. Pero cuando es una prueba mayor, yo digo que el Señor, porque ya nos preparó porque la enseñanza que yo también entendía de que cuando Abraham y Saraí fueron
Ahí cuando llegaron con el rey, él negó, no tuvo fe cuando negó y dijo que era su hermana. Pero cuando le pidieron a Isaac, él ya tenía esa fe, porque no tuvo miedo, él fue y iba dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Esa fe no era lo que tenía anterior, o sea que ahí ya miramos que su fe ya aumentó, y así nosotros tenemos que hacer día con día, nuestra fe, aumentarle. ¿Y cómo vamos a aumentar nuestra fe? Es leyendo, orando, buscando de Dios, pero ahí sí que la misma palabra nos confronta, porque Dios no busca solo oidores, ¿verdad? Sino que hacedores de su palabra, pero también busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros, cuando nosotros nos metemos más en la presencia del Señor, Él nos prepara para las pruebas, nos prepara cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles. Entonces, con esto en mi corazón, yo les puedo dejar y diciéndoles de que sigamos creyendo en Dios, que porque ahí en Primera de Pedro sigue diciendo, ¿verdad? Que nos alegremos, debemos alegrarnos cuando nosotros estamos en pruebas, pero a veces no es así, ¿verdad? Nos ponemos tristes, nos afligimos o sentimos que se nos acabó todo y no es así. Debemos alegrarnos porque Dios ve en nosotros que sí soportamos. La confianza, dice ahí que nos alegremos, pero también dice en el 7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. Yo creo que aquí es claro, ¿verdad?, de que cuando nosotros tenemos confianza en Dios, Él nos pone a prueba. Y entonces sigue diciendo, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir así. Cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza de ustedes que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tanta prueba merece ser alabada. Qué bendición, hermanos. Y ahí sí que yo me gozaba con la palabra y para mí es un gozo poder compartir un poquito de la palabra con ustedes y Dios es fiel y siguen confiando en Dios porque Dios es tan hermoso y tan bello, ¿verdad? Y le agradezco a Dios porque me quiere usar para dar aunque sea un versículo, dos versículos, ¿verdad? Porque yo iba a decir que no porque yo sé que soy muy nerviosa, pero bendito Dios, yo creo que el tiempo pasó rapidito y ya terminé los 15 minutos. Y les dejo eso en su corazón, hermanos. Dios les bendiga. Pasen feliz noche. Amén. Y se sintieron los nervios, ¿verdad, hermana Anita? Ok, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana Anita. Y así los vamos a ir lanzando uno por uno. Ok, le voy a pedir favor a Jonathan que me habilite para poder presentar. Gracias. Vamos a presentar. Vamos a ver, pues. Ok. Vamos a presentar. Yo quisiera hablarle ahora. Ay, solo déjeme. Voy a pedir que me traigan unos audífonos para poner mi teléfono. Ahí tengo unos, ¿no? Ah, sí, aquí están. Disculpad, hermanos, pero solo voy a poner el otro dispositivo para poderlos ver, porque si no, solo miro mi presentación y se siente aquí uno solito. 36 de carga. Vamos a poner una vez el cargador y ahorita me estoy conectando con ustedes. Ok, muy bien. Vamos a ver. Me uno. Ahí está ya. Solo déjenme ponerle el cargador, que si no, lo voy a dejar a medias. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, fíjese que vamos a empezar a hablar del servicio, porque este mes vamos a finales de mes, principios del otro mes, la Santa Cena del otro mes. En esa semana vamos a tener un cambio de oficialidad, una fiesta del servicio, es más bien lo que yo quisiera que esto se convirtiera. Vamos a
Vamos a empezar a hacer un poquito de énfasis en los servicios, en las enseñanzas, en las prédicas. Con la ayuda de Dios vamos a tener la última semana un par de actividades especiales, vamos a llevar un par de invitados para que nos ministren. Pero entre tanto vamos a estar abordando algunos temas y no vamos a dejar de estar hablando del servicio. Ahora bien, hay algo importante en el servicio y es que para poder llegar a servir de la mejor manera, el discipulado es indispensable. El discipulado es indispensable. Y yo le voy a ir poniendo algunos versículos que yo quiero que los leamos y después se los explico. Lo primero, antes de los versículos, cuando nosotros hablamos de discipulado, nosotros tenemos que entender que esto no es una doctrina de Ebenezer, pongámoslo de esta manera. No es una doctrina de Ebenezer, no es una estrategia de una misión, así como muchas iglesias o misiones tienen sus encuentros que ahora le han cambiado de nombre. No, el discipulado, la enseñanza, el maestro y el discípulo es algo que está en la Biblia, recostado en la Biblia. Y nosotros podemos ver que el Padre tuvo su papel como maestro y tuvo discípulos, que le podríamos llamar el discipulado del Padre. Para todos nosotros es obvio que el Señor Jesucristo tuvo discipulado, tuvo discípulos y a él una de los no es propiamente adjetivo, sino de los títulos con los cuales a él se referían, era maestro. Pero luego de esto vemos que en la época del Espíritu Santo, que es la que nosotros vivimos, también esta forma de congregarse, esta forma de relación de Dios con nosotros sigue siendo el discipulado. Le voy a poner algunos versículos. Juan 6:45. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, así que aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Ahora, aquí yo le tengo que hacer a usted una pregunta. Usted aceptó al Señor Jesucristo, pero la pregunta es, ¿cuándo oyó para aprender? Fíjese bien, aquel que oye y aprende. ¿Quiénes aprenden? Los discípulos. ¿Quiénes dan la voz para que se oigan los maestros? ¿Dónde escuchó usted al Padre? ¿Ok? ¿En dónde? Obviamente no fue aquí en la tierra. Entonces, esto es un discipulado en la eternidad. Ahí es donde empezó, nosotros vemos que empezó esta manera esta herramienta que Dios utilizó desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Nosotros venimos a la tierra a reconocer al Señor Jesucristo. Y uno solo reconoce algo que ya conocía antes. Entonces, ok, hay un discipulado que estaba en los cielos. Pero si nosotros nos pasamos al antiguo pacto, en Job 36:22, no está hablando Job, sino está hablando Eliú. Recuérdese que cuando visitaron a Eliú, lo visitaron 4 personajes, 3 que eran mayores de edad, y el siguiente es Eliú. Y Dios dijo de los 3 amigos de Job, no de Eliú, que ellos no habían hablado correctamente acerca de Dios. Pero no dijo que Eliú no hubiera dicho cosas correctas. Entonces podemos tomar algunas cosas que dijo Eliú para poder darnos una idea. Mire lo que dice Job 36:22. He aquí, Dios
es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como él? ¿Quién es maestro como él? Entonces, yo tengo que entender que el Señor, el Padre, fungió como maestro. Mire este otro versículo, Isaías 54. El Señor, estamos en el antiguo pacto, me ha dado lengua de discípulo, está hablando Isaías, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído. ¿Quién? El Señor, para escuchar como qué, como los discípulos. Entonces, ¿quién es el maestro? El Señor. ¿Quién es el discípulo? Isaías. Pero no dice como el discípulo, sino como los discípulos. Muy bien. Entonces, nosotros podemos ver que el Padre tuvo un discipulado en la eternidad, o tiene un discipulado en la eternidad. Y es evidente la administración del Padre como maestro en el antiguo pacto. Entonces ya estoy viendo yo en la Biblia, ya estoy entendiendo yo a través de la palabra, y es casi literal, que el Padre tenía una herramienta para ministrar, para poder bendecir, para poder enseñar a aquellos de él, y eso era el discipulado. Ahora, fíjese bien, Mateo 26, 18. Aquí yo solo pongo unos ejemplos porque quiero hablar de algo más y me quiero apurar. Y él, ¿quién? El Señor Jesús respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ok, entonces entendemos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, al igual que el Padre, porque Él dijo todo lo que veo hacer al Padre, eso mismo yo hago, tenía un discipulado. Él era el maestro y tenía discípulos. Muy bien. Ahora bien, nos vamos a la época del Espíritu Santo. Fíjese bien, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces nuevamente viene un maestro, ahora es el Espíritu Santo y viene a enseñar. Obviamente hay un proceso, se llama esto en pedagogía, de enseñanza, aprendizaje, y en medio hay una enseñanza, ¿ok? Nos tenemos que recordar que el Señor Jesucristo en Mateo 24, en los últimos versículos, les dice, id y haced discípulos en mi nombre. Ok. Entonces, le está hablando a aquellos que se van a quedar en la dispensación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su función? Hacer discípulos. Si ellos van a ser discípulos, obviamente esto los pone a ellos en el contexto de maestros. Nuevamente, el discipulado. Y obviamente el Espíritu Santo ahora usa ministros y gente y personas que tienen el don de la enseñanza, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Lo que hay que hacer énfasis es en esto. Pastores y maestros, todo aquel que tiene a su cargo una grey, tiene que, aunque no sea maestro, tiene que fluir dentro del magisterio y poder enseñar. Ok, entonces, nuevamente, ok, el Padre tenía discipulado en la eternidad, en el antiguo pacto enseñaba y tenía discípulos. El Hijo, no le puse todos los versículos, ok, tenía un discipulado, y actualmente el Espíritu Santo, por medio de esos 5 ministerios, tiene un discipulado, y el Espíritu Santo puede enseñar directamente también. Entonces, el discipulado ha sido una herramienta desde la antigüedad. Muy bien. Entonces, este es el proceso. Hay un maestro y hay un discípulo. Y en medio de esto hay una enseñanza.
todo esto, el maestro, la enseñanza y el discípulo, es el discipulado. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí espero haberme dado a entender que yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. El tener discipulados como el que estamos ahorita no es algo que sea nacido de la mente de un hombre. Obviamente nosotros traemos esta enseñanza, este tipo de herramienta desde que estábamos en el IM. Los discipulados nacieron en el IM más o menos en 1985, más o menos, 86. ¿Ok? Y esta es la herramienta que el Señor dejó. ¿Ya? Ya se lo comprobé con la Biblia. Muy bien. Ahora bien, no quiero hablarle del maestro, que es necesario hablar del maestro, porque lo que le preguntan a Adán después de que cayó fue, la pregunta es, ¿quién te enseñó? O sea, nosotros tenemos que saber quién es el que nos está enseñando. Lo otro, y lo platicamos no hace mucho, es ¿qué te enseñaron? ¿Qué fue lo que te enseñaron? Eso es importantísimo. Importantísimo, ¿qué te enseñaron? Y lo otro que hay que ponerle atención es al discípulo. Ahora bien, yo le decía que teníamos, o con la ayuda de Dios, Dios puso en mi corazón empezar a hablar del servicio, ¿ok? Y una de las formas de servir al Señor es en el discipulado. Ahora bien, nosotros tenemos que entender cómo es un discípulo, un verdadero discípulo. ¿Qué es lo que espera el Señor de un discípulo? ¿A dónde quiere el Señor llevar al discípulo? Ah, ¿cuáles son las características del discípulo? Muy bien. Entonces, yo quisiera hablarle ahora de las señales del discípulo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cómo es en la Biblia, qué dice la Biblia. El que más habla del discípulo es el Señor Jesucristo. ¿Qué hace el discípulo? ¿Cómo podemos saber si en realidad no solo nos estamos sentando a oír, sino en realidad somos discípulos? ¿Por qué es importante? Fíjese bien, ¿por qué es importante ser discípulo? Mire pues, fíjese bien, tenemos que entender lo primero. Esta es una Biblia LPH, que me escapa el nombre de esta traducción, pero mire cómo dice Hechos 18:27. Al manifestar, perdón, él su deseo de ir a Acaya. ¿Quién? Pablo quería ir a Acaya. Los hermanos apoyaron tal decisión y escribieron a los discípulos de aquella provincia para que lo acogieran con cariño. Una vez allí, fue de gran ayuda para quienes por gracia de Dios eran ya creyentes. Entonces, fíjese bien, Pablo que quiso ir a Acaya. Entonces vinieron los apóstoles que estaban en Jerusalén, hicieron una carta dirigida ¿a quién? A los discípulos. Destinatario, los discípulos. Remitente, los apóstoles. Ok. Entonces mandaron a Pablo para que los discípulos lo recibieran. Pero ya estando con los discípulos, él fue de gran ayuda. ¿Para quién? Para los creyentes. Entonces no es lo mismo creyente que discípulo. No es lo mismo creyente que discípulo. Muy bien. Ahora mire este. Mateo 9:37. Fíjese bien. Entonces dijo a sus discípulos, ¿ok? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, en el versículo anterior no es lo mismo creyente que discípulo. ¿A quiénes le tuvieron confianza para recomendar a Pablo y que cuidaran a Pablo los apóstoles? A los discípulos, no a los creyentes. Eso quiere decir que el discípulo es un estado de madurez más alto que el del creyente. Ahora viene el Señor Jesús y le dice a los discípulos, la mies es mucha, pero los obreros
son pocos. Entonces él está diciendo a sus discípulos, él les está planteando a los discípulos, miren, se lo voy a chapinizar con todo el respeto para el Señor Jesús, necesitamos obreros, necesitamos siervos. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos. ¿Ok? Entonces, el siervo sale del discipulado. Los discípulos salen de entre los creyentes. Los creyentes crecen y se vuelven discípulos. Los discípulos crecen y se vuelven obreros, se vuelven siervos. Es por eso la importancia de oír palabra para poder servir. Para poder servir bien, yo tengo que ser discípulo. Y para ser discípulo, yo tuve que haber salido de entre los creyentes. Ok. Ahora mire, pues, Juan 15:15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ya no os llamo siervos, pero os he llamado amigos, porque os ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, ya no son siervos, ahora son amigos. Pero cómo el siervo, fíjese bien, cómo el siervo llegó a ser amigo, porque les dieron a conocer, les enseñaron lo que había oído del Padre. Eso quiere decir que si bien ser siervo, para ser siervo primero hay que ser discípulo idealmente, o hay que madurar en el discipulado para ser siervo, ¿ok? Ya siendo siervo, yo tengo que seguir aprendiendo. No puedo dejar de ser discípulo, porque el discipulado al siervo lo lleva a la categoría de amigo. Entonces ahí se lo puse en esta grafiquita. Creyentes son todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Pero hay algo que me va a dar la enseñanza, hay algo que me va a dar el discipulado, hay algo que me va a dar el magisterio, convertirme en discípulo. Obviamente yo tengo que tener la voluntad, la decisión, el querer de ser discípulo. Al ser discípulo, yo me preparo para ser siervo. Siendo siervo, sigo siendo discípulo. Obviamente sigo siendo creyente. Siempre voy a ser creyente. Siempre voy a ser cristiano. Dice la Biblia que en Antioquía fue la primera vez que a los creyentes les pusieron el nombre de cristianos. ¿Ok? Entonces, el creyente es cristiano. Todos somos cristianos, pero tenemos que subir a discípulo y de discípulo a siervo y de siervo oyendo, aprendiendo, me voy a convertir en amigo. ¿Ok? Entonces, pocos amigos refiere la palabra a ser amigos de Dios. Entre ellos Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue hecho amigo de Dios. Pero imagínese ser amigo, que Dios sea su amigo. La Biblia dice en todo tiempo, ama el amigo. Bueno, pero entonces lo que lo quiero llevar es esto, mire. Pero el discipulado siempre va a tener una función trascendental. Esto. La hermana Anita nos decía acerca de la fe. Y la palabra dice que por el oír viene la fe. Y el oír la palabra de Dios. Ok, muy bien. Entonces, para poder tener yo fe, primero oí. Aquí no era yo discípulo. Aquí estaba en el mundo y oí. Y la palabra me dio fe. Pero ya siendo discípulo, mi fe tiene que crecer porque yo voy a aprender.
yo voy a aprender y van a haber cosas en las cuales el Señor me va a enseñar acerca de la fe. El Señor Jesucristo vino y a sus discípulos les enseñó acerca de la fe innumerables veces. Entonces, ok, el discipulado me hace crecer en fe. Solo déjeme, quiero conectar aquí una cosita que no se deja. Ahí estamos, para que no se va a calentar la pompa. Ok, muy bien. Entonces, dos cosas les voy dejando hasta ahorita, quiero. El discipulado es una herramienta que viene desde la eternidad. El discipulado es una herramienta que usó el Padre en el Antiguo Testamento. El discipulado es una herramienta que usó el Hijo en los Evangelios, cuando Él estuvo en la tierra. El discipulado es algo a lo cual nos enviaron a nosotros a pertenecer. Primero. Segundo, no me puedo quedar como creyente. Tengo que convertirme en discípulo para poder ser siervo. Y de ahí, siempre siendo siervo, que soy creyente, pero siendo discípulo, un siervo que aprende, ok, me voy a convertir en amigo. Dos conceptos que le quería dejar. Muy bien, pero sigamos. Miremos las señales de los discípulos. Miremos cómo puedo saber yo qué señales hay de los discípulos, en cómo me transforma. ¿Qué termino siendo yo como discípulo? Mateo 28:19. Mire pues, id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. ¿Con qué arranca la carrera el creyente para convertirse en discípulo? Bautizándolo, bautizando. Y hoy, hermana Anita nos compartía acerca de cómo al oír al apóstol entendió que no debía retrasar el bautismo de su hija. ¿Dónde? ¿Cómo lo hizo? Escuchando y aprendió y dijo, así pues, en la enseñanza le revelaron, ok, bautizando. Entonces, ¿cómo me convierto en discípulo? Bautizándome. O sea que Anita Junior se va a convertir en discípula, va a empezar su carrera como discípula. ¿Ok? Bautizándose. Ahora, fíjese bien qué importante es. La gente se bautiza y el bautismo tiene una figura en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco. ¿Ok? Entonces la Biblia me compara el bautismo en agua con el paso en el Mar Rojo. Entonces, ¿qué le pasa al creyente cuando se bautiza? ¿Cómo sé que se bautizó aunque no lo conozca? Ok. Primero, porque salió del territorio de Faraón, salió del territorio de Egipto y era creyente, pero necesitaba salir del territorio de Egipto. Cuando pasó el Mar Rojo, sus enemigos, muchas de las cosas que lo asediaban en Egipto, quedan sepultadas en el Mar Rojo. Entonces, ¿en qué se traduce eso en el Nuevo Testamento? En un cambio. Dice la Biblia que el bautismo no nos borra los pecados. Eso es la sangre del Cordero. Pero el bautismo nos da aspiración a una buena conciencia. Entonces, el que se bautiza, antes pensaba, chupar no es malo, chupar, el Señor Jesús tomaba vino. Eso no han cambiado, no son discípulos, no están bautizados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se bautiza? Y el bautizo
cambia. El bautizo me hace salir, dice la Biblia, a novedad de vida. ¿Cómo sé que alguien empezó a ser discípulo? Lo bautizaron, salió a novedad de vida. Mire esto, pues. Características, estamos viendo las características del discípulo. Isaías 54. El Señor, Dios, está hablando Isaías, me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces hay una característica del discípulo. Tiene lengua de discípulo y tiene oído de discípulo. Ahora bien, yo puedo enseñar. Yo estoy ahorita enseñando, ¿ok? Pero mi enseñanza tiene que tener un propósito de parte de Dios y esos propósitos están descritos en la Biblia, ¿ok? Pero uno de esos propósitos, fíjese bien, es que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Aunque Dios me ha dado lengua de discípulo. Entonces yo tengo que entender que mi lengua tiene que cambiar. El discipulado tiene que cambiar mi lengua. Isaías mismo, ¿ok? Al hablar, al describir su hablar, cuando tiene aquella visión en la cual ve a Dios, el Rey, sentado en su trono y las orlas de su manto cubriendo el templo. Eso es un canto que cantamos, pero eso está en Isaías, ¿ok? Dijo una cosa: ay de mí que he visto al Rey, porque soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos. Entonces, después de confesar él lo que había en su boca, inmundicia, dice que vino un ángel que agarró con una tenaza un carbón encendido del altar del incienso del templo que está en los cielos y se lo puso en la boca al profeta Isaías. Le cauterizó la boca. Algo así como cuando usted decía malas palabras y su mamá le decía, jaja, con Fab te voy a lavar la boca. Así, pero a Isaías no se la lavaron con Fab, le pusieron un carbón encendido. Imagínese la temperatura que estaba ese carbón, que el ángel no lo tomó con las manos, se lo tomó con una tenaza y se lo puso en la lengua. Le purificó su lengua. Acordémonos que Santiago nos enseña que la lengua es un mal en medio de nosotros que incendia la rueda de la creación. Acordémonos que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, la lengua del discípulo es para sostener, para ministrar, no es para condenar, no es para señalar, no es para acusar. La lengua del discípulo es para bendecir. La lengua del discípulo es para tener una palabra que sostenga al fatigado. Ok, la lengua. Ahora bien, pero la lengua del él ya está hablando. El que tiene lengua de discípulo ya está hablando, pero antes de hablar, el Señor Jesucristo dice que él decía las cosas que había oído del Padre, o sea que antes de hablar hay que oír. Entonces, mañana tras mañana me despierta. ¿Quién? El Señor. Ok, mañana, entonces me tengo que levantar de madrugadas a leer la Biblia, hermano, pero si ya me levanto a las 5:30 a orar, eso quiere decir que me tengo que levantar a las 4:30 y leer la Biblia. No, esto me habla de prioridad. Ahora, si el Señor se lo pone en su corazón, entre. Prioridad, prioridad. ¿Qué es prioridad en mi día, en mi corazón? Oír la palabra del Señor. Me despierta mi oído. Necesito otra cosa. Necesito que Dios despierte mi oído. Necesito un milagro. Necesito pedirle a Dios que Él despierte mi oído
para escuchar como los discípulos, para escuchar como los discípulos. Ahora fíjese bien, lo siguiente, señal del discípulo, tiene lengua, con propósito de parte de Dios, no para maldecir, no para tener palabras sucias, etcétera, etcétera, no para tener palabras de violencia, no, 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 no. Ahora bien, tengo una prioridad en mi corazón, quiero aprender, y para eso Dios me va a hacer un milagro en mi oído. Dios quiere despertar mi oído para que escuche, pero esa palabra escuchar es esta palabra shama, para escuchar, para shama, como los discípulos. Eso quiere decir que los discípulos no oyen como los creyentes. Los discípulos no oyen como los del mundo. No, los discípulos oyen diferente y al oír diferente interpretan lo que les están diciendo de una manera como Dios quiere. Shama. Ahora bien, ¿cómo oye el discípulo? Shama es una palabra que literalmente quiere decir oír inteligentemente. Oír inteligentemente. Eso quiere decir que lo que yo que oigo, lo discierno. Le pongo de la inteligencia que Dios me dio para oír, aun cuando está enseñando cualquiera. El mismo apóstol habla de su enseñanza y dice, usted tiene que ir a ver a la Biblia si lo que yo le estoy diciendo es cierto. Obviamente yo no puedo decirle más que eso de mí, si él lo dice de él. Ok, cuando está Pablo enseñando en cierta parte, creo que es en el libro de Corintios, hay un grupo de personas que pertenecen a un lugar que se llaman se llamaba Berea, con B alta, Berea, y dice que los bereanos, como eran más nobles, iban en ese tiempo no había Biblia, pero iban a los rollos para saber si Pablo no les estaba dando cuento. Entonces yo tengo que oír inteligentemente. Y la inteligencia en la Biblia quiere decir separar mentalmente, quiere decir, me están enseñando eso, está en la Biblia. ¿Qué es lo que me quieren enseñar con eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde me quieren llevar? Si yo oigo inteligentemente a alguien de aquellos que hacían maratónicas o todavía hacen maratones para pedir dinero, yo tengo que oír inteligentemente y decir, esto lo que me quieren sacar es el pisto, es oír inteligentemente. Pero Shama también, en otra acepción, quiere decir obedecer. Entonces el discípulo oye inteligentemente con un propósito, obedecer. Entonces, ¿cómo es el discípulo? Está bautizado, salió de Egipto, salió nueva vida, muchas de las cosas que antes le afectaban quedaron enterradas, es pasado, ¿ok? Fue lo otro que vimos, ¿ok? Su hablar cambió y está escuchando inteligentemente y es sujeto, se sujeta a las autoridades puestas por Dios. Si alguien murmura, si alguien no está de acuerdo con algo, todos tenemos derecho a no estar de acuerdo, pero lo vuelve murmuración y se lo dice a los demás sin ningún propósito. ¿Ok? No la palabra que ha escuchado, porque hasta el apóstol, yo, Billy Bonster, la profeta, ti, todos, en base a la Biblia hemos enseñado acerca de la murmuración. ¿Ok? Si murmuran, es que su oído no ha sido perfeccionado. Entonces, ¿ok? No ha oído inteligentemente, no ha obedecido. Me voy a apurar porque quiero adelantar. Primera de Reyes 3:9. Palabra Shama. Está pidiéndole Salomón a Dios. Se le aparece en un sueño después de que él sacrificó 1000 holocaustos. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, un corazón Shama,
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces, el discípulo que sabe escuchar inteligentemente tiene criterio para juzgar, tiene criterio para discernir entre lo bueno y lo malo. Si yo no escucho inteligentemente, si yo no llamo como discípulo, no voy a poder emitir un criterio adecuado ante una situación. No voy a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Chama, hay una versión. Ah, sí, un corazón. Ok, va. Regreso a esto. ¿Con con qué oye el siervo? Con el corazón. ¿Con qué oye el discípulo? Con el corazón. No solo con los oídos físicos, con el corazón. Ok, muy bien. Según de Samuel 22:45. Hijos de extranjeros se someterán a mí, a Dios. Al oír de mí, me obedecerán. Al Shama, me obedecerán. Ok. Entonces, la palabra, fíjese bien lo que le voy a decir, la lengua del discípulo tiene una palabra que tiene autoridad. ¿Pero por qué? Porque oyó al Señor obedientemente. Yo no puedo tener palabras de autoridad si yo no he oído para obedecer. Yo no puedo pedir a que se sujeten si yo soy alguien que no se ha sujetado. ¿Ok? ¿Y cómo me sujeto? Oyendo inteligentemente. Muy bien, características del discípulo. Ok, mire pues, Biblia textual, oído. 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Inclina tu oído, inclina. Eso en la Biblia quiere decir humildad. Oye humildemente. Oye humildemente. Ok, ¿cómo oye el discípulo? Inteligentemente. ¿Cómo oye el discípulo? Para, para obedecer en sujeción. ¿Cómo oye el discípulo? Humildemente. Y eso le va a cambiar su lengua. Ahora mire esto, y esto es algo que a mí me inquieta un poco, me inquieta bastante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros, si os tenéis amor unos a otros. Y eso me inquieta, créame a mí, siempre me ha inquietado, hasta muchísimo tiempo antes de estar pastoreando, esto me ha inquietado. Yo le he contado, yo en zona 5, pues fui 6 meses servidor y después de esto serví solo en 2 lugares en el discipulado desde 1992 y sigo sirviendo, enseñando desde 1992 y como médico que también sigo sirviendo como médico. Son las dos cosas en las cuales Dios me puse a servir. ¿Ok? 1992 a la fecha me está usted hablando que son, vamos a ver, 12, son 32 años de ser discípulo. A pesar, como le dije, de que ahora sirvo, no dejo de discipularme. ¿Okay? Son 32 años de estar relacionado con la palabra, 32 años de ser discípulo. Empecé en el área de discipuladores y como a los 3 meses me pusieron a discipular, o sea que yo llevo de enseñar la palabra los mismos 32 años que le estoy diciendo. Ok, pero esto siempre me ha inquietado, estos 32 años. Yo no puedo ser discípulo si yo no lo amo a usted y usted no puede ser discípulo si usted no me ama a mí, usted no puede ser discípulo si no ama
a los que estamos dentro del discipulado. Ahora, fíjese bien, si os tenéis amor unos a otros, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Entonces necesitamos amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a nosotros mismos, amarnos entre nosotros, entre nosotros. El discípulo ama a su par, a su condiscípulo. El discípulo ama al creyente. El discípulo ama al que no se ha convertido. Entonces, pero se lo reduzco a esto. Usted ama a usted que tiene todos los cuadritos ahí, ama a algunos de los que están en el cuadrito, de los cuadritos que le aparecen ahí en pantalla de todos los que están conectados. Ok, ama. ¿En qué conozco al discípulo? En que ama. En que ama. Sigamos. Mire pues, un discípulo no está por encima de su maestro. No está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, no va a estar por encima de su maestro. Será como su maestro. Va a alcanzar el nivel del maestro. Ahora, fíjese bien, ¿cómo lo entiendo yo? En algo que a mí me toca vivir todavía. Esto se ha perdido mucho, mucho en medicina, pero todavía la gente que se formó como médico especialista, año 2000 tal vez, 99, 2000. Ok. Si yo entro a un restaurante, póngase, yo no voy, o de muy, muy de allá cuando San Juan baja el dedo, decían las abuelitas, voy a la media cancha. En la media cancha llegan muchos médicos especialistas, gente muy renombrada con las casas médicas. Pero si yo llegara a la media cancha y en una mesa miro que hay médicos, yo voy a otra actividad y me acerco a saludar por algún conocido, los que yo entrené, los que yo ya formándome como especialista, ellos entraron como estudiantes de cuarto año y todo, me miran, se paran, me dan la mano y me dicen, maestro, ¿cómo está? Si yo miro a alguien que me enseñó a mí, yo me acerco y le tengo toda la diferencia porque fue mi maestro en el área de medicina. Y algunos de esos que me saludan a mí y se paran de la mesa a saludarme, es gente que yo tengo una especialidad, ellos tienen una subespecialidad. Hay gente que yo pues enseñé y es socia del centro médico y son 5 años más jóvenes que yo. A mí me tratan de usted, yo los trato de vos. Entonces, aunque ahora sea un supercardiólogo que sepa más que yo de cardiología, respeta que yo fui su maestro. Y así es. Un discípulo no está por encima de su maestro. ¿Qué quiere decir? 1, humildad. 2, ubicación. El discípulo está ubicado de quién es. Ok. Y lo segundo, después de que se ha preparado bien. ¿Cómo sé que alguien es discípulo? Porque se prepara bien. Se lo voy a poner de esta manera. Anoche estaba platicando con mi esposa, sí, ayer miércoles, estaba platicando con mi esposa. En eso me entra una llamada de una hermana de zona 5 y me dice que me tiene mucha confianza y me dice, mira vos, fíjate que estoy en el departamento de tesoros del ministerio y mañana me toca dar un tema, me dijo cuál era el tema, explícame a grandes rasgos para que pueda estudiar. Y eran las
10:30 de la noche. Ok. Y el tema se lo dieron muy probablemente hace 8 días. ¿Cómo se está preparando para el tema? Ahorita, no, eso no es prepararse bien. Esos son como mis alumnos. Yo les paso documentos y todo con un mes de anticipación para examinarlos a fin de mes y quieren los últimos 3 días antes del examen leer 200 páginas que yo les he pasado y ganar el examen, después se ponen enojados, ¿no? El discípulo se prepara. La Biblia dice que uno tiene que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo para poder dar la palabra. Muy bien, característica del discipulado. Mateo 10:42. Y cualquiera como discípulo, mire cómo es el discípulo, característica, señal del discípulo, que debe beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, la manera más óptima en la que yo puedo dar es desde mi estatura de discípulo. Yo puedo dar de una mejor manera cuando yo soy discípulo. Cuando estoy siendo enseñado, yo puedo dar de una mejor manera. Algunas versiones dicen diferente, pero cuando uno va a ver la palabra en el griego da ese entender. Y cualquiera que como discípulo, en su calidad de discípulo, siendo discípulo, dé de beber, ese no pierde su recompensa. Eso quiere decir que el que no es discípulo, el que es creyente puede dar, pero se corre el riesgo de perder su recompensa. Ok, muy bien. Características de discípulo. Mateo 14:2. Los discípulos de Juan llegaron. Mire lo que hacen los discípulos. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo de Juan el Bautista y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Mire lo que hacen los discípulos. Los discípulos no se olvidan de su maestro, aunque está muerto. Honraron el cuerpo de Juan el Bautista. ¿Qué hace el discípulo? Honra. Mire este. Mateo 13:52. Y él les dijo, no, espérenme. Hijo, se me fue de aquí. Ok, pero se lo digo. Ok, dice que aquel hombre que bajó de la cruz al Señor Jesús, dice así, ¿cómo era que se llamaba? Es que se me confunde. Ay, Señor Dios. Vamos a ver qué es. Ay, el que le dio su sepulcro al Señor Jesucristo. Es que usted tiene bloqueado el micrófono, no tenga pena. Pero bueno, ok. Ahorita me recuerdo el nombre. Dice que siendo discípulo de él, llegó con Pilato a pedir el cuerpo de Jesús y le dio su sepulcro. Ok. Entonces el discípulo, el discípulo honra. Este hombre no iba a dejar el cuerpo del Señor Jesús en la cruz. Los discípulos de Juan no iban a dejar el cuerpo tirado de Juan el Bautista. Los discípulos honran. El discípulo honra. Sigamos. Y él les dijo, por esto todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas. ¿Qué tiene el discípulo en su corazón? Un tesoro. Tiene bagaje en su corazón. No solamente versículos, tiene experiencias con el Señor. Ok, por ahí levantaron la mano, pero no miro. En esta. Pastor, ¿no es José de Arimatea? Sí, gracias, Anita. José de Arimatea, gracias. Ok, muy bien. Ahora bien, mire pues,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Característica del discípulo. ¿Ok? Su prioridad se llama Jesús. Yo no sé a cuántos de ustedes los desheredaron por volverse cristianos. A mí mi mamá se murió odiándome porque me había vuelto cristiano. Y fue una difícil situación. Hay quienes, las esposas, los terminan aborreciendo porque, ok. Entonces, nuevamente, esto es prioridad. El discípulo, su prioridad se llama Jesús. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Eso quiere, fíjese bien, si usted analiza el versículo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, eso quiere decir que hay quienes no cargan la cruz. Hay quienes no van en pos del Señor, pero hay otros que quieren ir en pos del Señor, pero no cargan su cruz. No puede ser. Eso quiere decir que vamos a tener dificultades cuando vayamos en pos del Señor. Pero a pesar de las dificultades, vamos a ir en pos de Él. No importando las dificultades, vamos en pos de Él. Esperamos en Él, confiamos en Él. No tenemos a nadie más que ir que a Él. Ok, característica del discípulo. Mire así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Nuevamente, no está diciendo que usted venda todo y se quede en la lipidia. No, está diciendo prioridad nuevamente. Nadie puede amar a dos señores. Nadie puede amar a las riquezas y al Señor. Ok, eso es lo que está diciendo. Prioridad. Su prioridad es el Señor, no las posesiones. Mira esto. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Esto quiere decir ayudar en las necesidades, en aquellas cosas que el hermano ya no puede hacer. El cuerpo místico representado en un hermano ya no puede hacer. Ya no puede hacer. Recibió a la mamá del maestro en su casa, porque él ya no iba a estar con ella y había una necesidad que cubrir. Pero era el Hijo de Dios, pudo mandar ángeles, sí, a cuidar a su mamá, sí, pudo hacerlo. Podía proveerle todos los días que apareciera en la mesa el desayuno, el almuerzo, la cena. Si quería comerse un suflán, iba a aparecer el flan. Sí, podía, pero no lo hizo así. Vino y se la recomendó a un discípulo. El Señor a veces nos recomienda hermanos y no los vamos a poder ayudar si no somos discípulos. Y ahí quedamos. Ok, muy bien. Pues esto fue lo que platicamos ayer, es que usted copie la diapositiva y estamos. Entonces, le di algunas señales del discípulo. Ahora bien, voy a dejar de presentar. Y antes de preguntarle, yo quisiera dejarle una tarea, aparte de los 15 minutos que dejamos, que obviamente vamos a seguirlos dando. Como esto está grabado y queda en la página de Facebook, ¿ok? Yo quisiera saber si 1, 2 o 3 se apuntan para hacer un pequeño resumen, un bosquejo, no transcribir, sino hacer un bosquejo de lo que enseñamos hoy. Un bosquejo. ¿Cuál es la finalidad?
Ok. Familia López y James Luna. Si hubiese alguien más, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que vamos a empezar a progresar en el discipulado. Vamos a empezar a escribir. Hermana Claudia, muy bien. Esto queda grabado, o sea que yo solo miro esto y ya sé quiénes se apuntaron. Hermana Normita, no sé si hermana Normita o... Ay, se me fue el nombre de su muchacho, hermano. Hoy estoy mero atarantado yo, pero bueno. Ok. O Marlon. Ok, ahí está el nombre, ¿ve? Marlon. Ok. Entonces, la idea es que vamos a empezar. La idea es ejercitarnos en aprender. Hermana Celeste, también. Gaby, muy bien. Es ejercitarnos en aprender, ejercitarnos, el escribir, pero no tanto, yo no quiero una transcripción, no, yo lo que quiero es un bosquejo, más o menos así como cuando yo le presento a usted, obviamente tiene que llevar más carnita, en las diapositivas no cabe mucho, ¿ok? De lo que hablamos hoy, de lo que hablamos hoy para ir comenzando en esto. No se vaya a asustar si dentro de poco yo le voy a pedir a alguien que dé los 45 minutos, los 50 minutos del discipulado, ¿ya? No se vaya a asustar. Vamos a empezar a caminar un poquito más al respecto. Y al que le dé el tiempo, o sea, primero viene el cambio de oficialidad y después vamos a ir organizándonos. Lo que yo le voy a decir es que hable de algún tema en particular y le voy a mandar unos 3, 4, 5 audios del apóstol para que lo oiga y de ahí arme su tema. No le voy a mandar uno, o le voy a mandar 2 míos y 2 de él para que los oiga y entonces ahí pueda usted venir y hacer su tema. Cuando uno empieza en el discipulado y aún con los obreros, uno está en una etapa en la cual el apóstol lo pone de esta manera. El que es obrero allá en zona 5, él lo tipifica, lo homologa, lo compara con un repartidor de restaurante. No es él el que hace la comida, sino él simple y sencillamente toma la comida y la lleva a otro lugar. Ya más adelante, pues uno ya va caminando en esto y Dios va enseñándole a uno otras cosas. Entonces, para la semana entrante, entonces, en la página, yo creo que a más tardar el sábado, no sé cuándo está ya subido en la página el discipulado de hoy, para que el jueves de la semana entrante eh, me lo tengan, me lo hacen llegar y ya platicamos con los 4, 5, 6, 7 que levantaron su manita para hacerlo. Amén. Ahora sí. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, quiere aportar algo del tema. ¿No hay nadie? Ok. Bueno. Anita, tenés tu micrófono. Ahí estás. Amén. Ahí está. Es que teníamos el otro dispositivo y hace a servir. Buenas noches, pastor. Que el Señor le bendiga. Bueno, para principiar, a levantar nuestra manita es mamita Elena y yo. Para hacer muy bien. ¿De acuerdo? Que bien grabadito. Y bueno, pastor, yo tengo 2 preguntas. Mire, la primera es, se la voy a decir como yo la pienso.
¿qué es llevar la cruz del Señor? ¿De acuerdo? Usted habló un poco de dificultades, pero yo quisiera saber así más amplio, ¿verdad? Para mí, porque a mí a veces me cuesta, porque yo sé que no es literal, ¿verdad? Pero bueno, ese es un. La otra es cuando habla, aquí copié el texto, cuando dice esto, yo la verdad nunca he entendido, yo considero que puede ser que tiene una explicación así bien amplia, pero quisiera así como un resumen. Cuando dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En sí, ¿qué significa eso? ¿Por qué fue eso? Ok, vamos con la primera. Tú me preguntas qué es llevar la cruz del Señor. Ok, Amén. el versículo no dice así, Anita. El versículo Perdón. dice, el que no carga su cruz. Uy, perdón. Sí, porque la cruz del Señor no la podemos cargar nosotros. Ah, no, de verdad. Imposible. ¿Ok? Perdón. Porque esa cruz iban todos los pecados, todas las iniquidades, todo lo peor de nosotros iba ahí. Nosotros quedaríamos aplastados debajo de esa cruz. De acuerdo. Ok, ahora bien, ¿qué es cargar nuestra cruz? Nosotros tenemos que entender que llegar al Evangelio no es quedarse libre de problemas, no es quedarse libre de circunstancias, ¿ok? Uno va a enfrentar circunstancias, uno va a enfrentar una serie de situaciones que muchas veces se van a presentar en la vida del cristiano, aunque el cristiano esté bien portado, aunque el cristiano esté bien. Entonces, te pongo un ejemplo, fíjate bien, lo vamos a poner desde esta óptica. Cuando el Señor Jesús llegó a Israel, ¿ok? Él llegó a las ovejas perdidas de Israel. Eso quiere decir que ellos ya eran parte del redil del Señor. Ellos ya eran pueblo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros lo vemos a ellos, ellos son figura de nosotros en conjunto, de lo que le puede pasar a los que ya aceptaron al Señor, a los hijos del Señor, ¿ya? Entonces, nos encontramos dentro de esos hijos a un ciego de nacimiento que no había pecado él, no había pecado sus padres, y había nacido ciego, ¿ok? Entonces, hay cristianos que, que pueden nacer con un problema, haber hijos de cristianos o recién nacidos cristianos que de repente enfrentan un problema económico de salud, qué sé yo, ¿ok? Entonces, en ese momento, ellos tienen una cuota de sufrimiento. Puede ser que ya sea un cristiano maduro y, ¿qué te digo? Lo meten injustamente a la cárcel. ¿Ok? En ese momento él tiene una cruz. Él está llevando encima un problema. Ok. Entonces hay cristianos que al momento de rajar ocotes ya no siguen al Señor. Se aparta. Se apartan. Ok. Entonces, llevar la cruz quiere decir seguir al Señor Jesucristo. Llueve, truene, relampaguee o el tiempo esté soleado, tranquilo. Eso es la cruz. Ah, de acuerdo, pastor. Y sí hay que tener cuidado, porque yo he oído muchos, principalmente oía a una hermana cristiana que su hijo Bolo le vendía todo y decía, ay, está mi cruz, y no lo echaba de la casa a pesar de que la estaba dejando pobre. No, esa no es su cruz, porque hay que saber bien cuánto. Ahora, tu otra pregunta. Ok, mira, pues como te explicaba, el Señor Jesucristo iba a entregar su vida, iba a la tumba, de la tumba
iba a resucitar, de resucitar estuvo 40 días con los discípulos y de ahí iba a ascender. Cuando estaba con los discípulos, nosotros tenemos que entender que su mamá era parte del discipulado. Entonces, muy probablemente estuvo con ella, pero él ya estaba en una faceta diferente. Él ya estaba resucitado. Entonces, él no era que no quisiera, sino su función era otra. Y él necesitaba quien se hiciera cargo de su mamá. A su mamá a esas alturas, calculo yo que tendría unos 47, 50 años. Pero él se iba a ir al cielo. Entonces, él depositó su confianza en el discípulo que él más amaba o que más lo amaba a él, en Juan. Ajá. Entonces, él le dijo, ok, te la dejo recomendada, pero no solo así recomendada, te la dejo como que si fuera tu mamá. De acuerdo. Entonces, le dejó esa responsabilidad para que la cuidara. Pastor, entonces podríamos decir que también otra característica de un discípulo es que es digno de confianza, que uno puede confiar en él, que no le va a fallar, o sea, hablando acá terrenalmente, ¿verdad? Exactamente. Un discípulo es digno de confianza. Ay, qué precioso, pastor. Muchísimas gracias, entonces, y gracias por corregirme con lo de la cruz. Mire, yo por tal de decir, ya dije lo primero. Ah, bueno. Pero muchas gracias, pastor, que el Señor le bendiga. Vaya, Dios te bendiga. No. Ok. Gaby, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a encender mi cámara. Hermano, yo tengo una duda. Según usted nos puso ahí como ejemplo la escalerita, ¿verdad? Entiendo que oyente es el que acepta al Señor Jesús. Luego, No. Es creyente, Gaby. Antes del creyente están los oyentes. Sí, eso es eso. Entonces, y el discípulo es aquel que pues sigue al Señor, busca en su palabra, pregunta, como que fuera un estudio, ¿verdad? O sea, que no solamente es decir, bueno, yo como estoy en el discipulado y escucho lo que usted dice, pues ahí se acabó el discipulado, sino es el que indaga, el que está siempre tratando la manera de poder estudiar la palabra del Señor, porque si vamos en pos de Él, tenemos que saber a quién seguimos, ¿verdad? O sea, no solamente es Exacto. Ajá. Sí. Sí, eso es parte de lo que yo quise enseñarlo en la noche. Pero tal vez voy a retomar y lo voy a poner no con versículos, sino interpretar parte de la enseñanza. Y es que el ser discípulo no es solo sentarse a escuchar y recibir, no, es a convivir, pero es una convivencia que te lleva a un tipo de relación en la cual amas, te relacionas, uno tiene una pena, oras por él, miras si se le puede ayudar. Es más, el discipulado es una convivencia. Nosotros como iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, no ha regresado a eso, aunque ahorita sería sumamente difícil. Pero en aquel tiempo, aunque no solo los discípulos, los creyentes tenían todo en común. Y dice que nadie padecía de necesidad, porque todo lo tenían. Actualmente, pues, llegar a ser así sería sumamente difícil, ¿ya? Porque en ese tiempo vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles para que ellos las administraran. ¿Ok? En realidad es difícil. Remar es en realidad es una iglesia que vive así en España y en los lugares donde ellos están, viven así. Ellos
Su gente viene de gente que está en las calles, que consume drogas, de ahí es la mayor parte de ellos. Y viven en comunidades donde todo es de todos. Pero el mismo apóstol, él fue a predicar, a remar a España y obviamente allá donde lo alojaron fue en una de las casas de convivencia que ellos le llaman. Pero dice el apóstol que, bueno, él se fue, se bañó, dejó sus cositas y se fue a predicar. Cuando vino, ya la loción que había dejado entre su maleta, la habían sacado y se la habían echado todos, porque la costumbre de ellos es tenerlo todo en común. Ahora, haces eso aquí, allá con nosotros en zona 5 y Dios guarde, porque todavía no hemos llegado a esa estatura, vamos camino a esa estatura. No creo que logremos esa estatura antes de que el Señor venga. Esa estatura se va a lograr en los que se quedan en la tribulación y la gran tribulación. Ahí se va a lograr, volver a esa estatura. Pero sí, el discipulado, aparte de lo que tú decías, de estudiar, de oír, de apuntar, de ir a ver a la Biblia, de ir a ver al diccionario si lo que dijeron es cierto o no, que eso conlleva también, yo necesito herramientas, yo necesito aprender a usar las herramientas, porque ¿cómo sé que esa palabra que el pastor dijo hoy, Shammah, es ese número y de verdad quiere decir eso? Yo lo voy a ver. Eso es parte de lo como actúa un discípulo, pero aparte de esto, el discípulo, su herramienta sirve para convivir. Vuelvo a Isaías 54. Me ha dado lengua de discípulo, soy discípulo. Entonces miro a mi hermano fatigado. Lo que yo le voy a decir lo va a sostener. Tengo poder en mi boca de parte de Dios para sostener. Lo que yo le voy a decir le va a levantar el ánimo. Y miren, eso va mucho más allá de lo que nosotros a veces podemos entender. Yo conozco un hermano, ahora pastor de Benecer, no en zona 5, que en una oportunidad se me acerca un hermano, no él, sino otro hermano de zona 5 que estaba alejado de la iglesia. Y entonces, vine y le platiqué y le dije, ¡hala, qué bueno vos! Sí, hermano, es que me fui al mundo, estuve un tiempo en Francia y regresé, pero me agarraron las drogas otra vez y qué bueno que estás. Entonces me contó una experiencia que había tenido. Este hermano que le digo que es pastor, me dijo, ¿sabes por qué regresé? Me dijo, fíjate que fulanito de tal, lo soñé. Yo me soñé que estaba tirado en el suelo, medio tirado en el suelo a la par una Biblia. Entonces él se acercó en el sueño. Agarró la Biblia, la desempolvó, me la puso en la mano, me levantó y me dijo, ¿vos qué haces aquí tirado? Tu lugar está en la iglesia. Entonces fue a la iglesia. Fue a la iglesia. Otro hermano, hablándome de ese mismo hermano, me dice, que también se había ido. Y me dice, un día vine un domingo y me encontré al mismo hermano, a fulanito de tal. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿y vos? ¿Por qué andas en el mundo? Si vos, el Señor sirviendo te quiere, y me dio un versículo de la Biblia. Y ya cuando me lo contó, me dijo, ya llevo 5 años, solo con lo que me dijo. Me empujó para que yo fuera restaurado. Ese es el poder de la palabra, de la lengua, del discípulo. Es sobrenatural. Entonces,
Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo esto, que discipularnos para poder enseñar no es solamente para que podamos dar 15 minutos un discipulado desde el púlpito, no, es para cambiar vidas, estemos donde estemos. Es para poder ayudar a otros y la convivencia. Hoy me pasó algo en particular. Antesito del discipulado, una media hora antes, ya había terminado el tema y todo, y me puse a oír un poquito de alabanzas. Y de repente me acordé de los discipulados desde que yo iba hasta cuando yo discipulaba, y me entró una nostalgia porque en ese tiempo eran presenciales. Me entró una nostalgia, pero una nostalgia porque hubo muchas vivencias que yo tuve en medio del discipulado, muchas vivencias en medio del discipulado. Entonces, les pongo una vez empezando a discipular, yo fui a la casa de un hermano que ahora es pastor a discipularlo y di mi tema y quise dar un ejemplo porque el tema era de corte familiar. Entonces les dije, eso es como que la esposa quiere estufa nueva y el esposo no tenga para comprársela y entonces se arma el zaporoco, y así puse mi ejemplo acerca de lo que estaba. Cuando terminé de enseñar, la hermana llorando se acercó conmigo y me dijo, gracias, hermano. Antes del discipulado, mi pleito con mi esposo era que no quería comprarme una estufa nueva y nos peleamos, estábamos mal. Ese es el discipulado. Ese es el discipulado. Muy bien, Amén. hermano. Amén. Solo una pregunta más. Si para llegar a ser amigos de Dios antes está la estatura como de siervo, ¿verdad? Entonces, realmente el siervo no solamente es así como uno va a la iglesia, bueno, me tocó este privilegio en servidores, ¿verdad? Y pues ya voy y lo hago, sino que me imagino que conlleva más. Conlleva Dios del mucho. corazón. Por Dios del ejemplo, corazón. del corazón. Por eso el servicio conlleva gozo. Y Dios dice claramente, por cuanto no me serviste con gozo en tu corazón. Quiere decir, sí me serviste, pero no con gozo. En el tiempo de tu abundancia, servirás en escasez a tus enemigos. Entonces, es que, mira, cuando uno usa la palabra privilegio, uno no dimensiona esa palabra. Un privilegio es que te dan algo que no te mereces. Que no te mereces. Entonces, es que te tomen en cuenta y no lo mereces. Que te diga Bernardo Arévalo, le voy a dar una su placita ahí en la SAS, se va a ganar 50,000 quetzales mensuales. Uno se pone recontento. Pero el Señor le dice, vení, yo quiero que me sirvas y esta va a ser tu recompensa. Eso tiene que causarle gozo a uno, porque no a todos los llama el Señor, no a todos los llama. Amén, amén. Por razón de Ángel se dio el privilegio. Y cuando le decía, te toca servir, no, se me concedió. Dice, entonces, porque lo vea así, ¿no? Porque dice, si te dicen, me tocó, es como algo forzado, y pues no es así. Yo me quedé así, casi. Exactamente. Por eso a veces yo no juzgo, porque yo entiendo que cada iglesia tiene su cultura y nosotros somos una iglesia que tenemos gente de muchas otras iglesias, algunas del ministerio, otras no del ministerio, y la cultura donde fueron creados es diferente. Pero la cultura de donde yo vengo es servir, 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 sin descuidar a la familia, pero es un gozo servir. Es un gozo servir. Amén. Bueno,
No hay otra manita levantada. Entonces los que levantaron la mano, quedamos así. Dentro de 8 días me mandan el esquema, ya yo lo reviso y platicamos. Vamos a hacer correcciones para ir enseñando. Yo no estoy calificando a nadie. Mi intención es pues, cumplir la función de maestro que Dios me puso a ejercer. Amén. Hermana Celeste, dígame. Sí, buenas noches, hermano. La consulta mía es al número de WhatsApp, a su número. Tengo que Sí, mandarla. hagámoslo así, más personalizado a mi número de WhatsApp, por favor. Ok, gracias, hermano. Gracias, hermana Celeste. Bien, hermanos. Oremos para quedar despedidos y espero que el Señor nos hable para que de verdad querramos ser discípulos. Oh, buen Señor Jesús, Dios Santo, Dios bueno, Dios Todopoderoso. Venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias por ese privilegio, papito lindo. Ese privilegio que nos das de compartir tu palabra, de darnos, Señor Dios, no granos, sino harina, para que nosotros podamos, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios, hacer pan y comer. Tú eres el que da semilla al que siembra y pan al que come. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos no solo ser creyentes, queremos ser discípulos. Queremos avanzar a ser tus siervos. Y queremos llegar a ser tus amigos, papito lindo. Ayúdanos en el nombre santo y poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén.